Bueno, estamos con el doctor Mario Arce por aprovechar este último bloque que tenemos en Entre Todos para ir avanzando sobre información que creemos, o al menos cree el doctor debe tener sí o sí el trabajador estando, por supuesto, todavía en actividad y, bueno, si no tuvo la suerte de seguir en actividad, mucho más aún como para que vaya tomando nota. Doctor, bueno, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, gracias por la invitación. Y bueno, gracias por venir. Sí, Yo digo para empezar, sí. ¿no? Sí, soy un trabajador en actividad, ¿qué tengo que tener en cuenta con mi relación laboral? Bueno, hay una serie, como todo contrato, hay una serie de derechos y obligaciones para las partes, es decir, tanto para el trabajador como para el empleador. Es decir, el empleador sería el patrón. Entonces, en ese caso, la ley justamente exige una serie de obligaciones y también reconoce ciertos derechos a cada una de las partes. Bueno, y puntualmente lo que tiene que hacer un trabajador es justamente, de alguna u otra manera, entender de que tiene que tener una registración de manera ordenada, se puede decir. ¿Qué significa una registración ordenada? Tiene que tener justamente los aportes previsionales, es decir, aportes previsionales son los aportes de la Seguridad Social o jubilatorios, que se puede decir. Puede exigir también la posibilidad de tener los aportes al sindicato. Una obligación también del empleador tema, y también una parte también del trabajador es el tema de la obra social. Esos son derechos que tiene el trabajador que ingresa a una relación laboral o está en una relación laboral que tiene que gozar de esos derechos. Es decir, reitero, los aportes jubilatorios, obra social, sindicales también, ¿está? Y, por supuesto, exigir también el pago en tiempo y forma de cada uno de los salarios. Es decir, hay un plazo que establece la ley de contrato de trabajo justamente para percibir sus haberes. Y conforme a la real fecha de ingreso, que efectivamente que eso figura en los recibos de sueldo, controlar también eso, y también conforme a la categoría laboral que se está desempeñando, ¿está? Y de acuerdo también al convenio colectivo. Es decir, sabemos que hay distintos convenios colectivos de trabajo de acuerdo a la actividad que desarrolla el trabajador. Es decir, no es lo mismo la protección legal que tiene un trabajador de la construcción, el régimen ya sea de indemnizaciones o de despido del trabajador rural, que el de empleada doméstica, que el trabajador rural, que el empleado de comercio, ¿está? Entonces, a nivel genérico es lo que yo decía recién, es decir, hay una serie de derechos y obligaciones que cada uno tiene que tener en cuenta, ¿está? Y el empleador, si nos ponemos en el lugar del empleador justamente, es exigir justamente que el trabajador cumpla forma de vida con la prestación laboral, ¿está? Entonces, en ese caso, así también como tiene obligaciones de realizar una serie de aportes, el empleador también tiene ciertos derechos también de exigir al trabajador que cumpla debidamente, por ejemplo, con el tema de los horarios de trabajo, en cuanto a la forma que debe prestar las tareas también en el lugar donde se desempeña, ¿está? Si hay una serie ¿Cuál se supone debe ser el horario que tiene que cumplir un trabajador? Bueno, eso depende de cada actividad, depende de cada comercio, depende de cada empleador. Es decir, eso, hay una jornada que establece justamente la ley de contrato de trabajo, que de acuerdo al convenio colectivo se puede llegar a modificar. Por ejemplo, la jornada legal para los trabajadores de la construcción son de 9 horas, pero la ley de contrato de trabajo, la ley madre, se puede decir que nuclea todo y que después se fueron desprendiendo, o que ahora mismo, hoy en día, por ejemplo, hay una modificación con respecto al tema de las empleadas domésticas, que después más adelante, si te interesa por ahí, claro, sí, podemos conversar. Sería para otro programa. Para otro programa, justamente, que hay una equiparación justamente del estatuto del servicio doméstico a la ley de contrato de trabajo, que es la ley madre, ¿está? Sí. Entonces, hay una equiparación, entonces, porque había como una desprotección justamente de los empleados domésticos, ¿está? Lo mismo ocurrió también el año pasado con los trabajadores rurales, que también se modificó la ley de trabajadores rurales, que estaba un poco desactualizada con respecto, por ejemplo, al tema de la jornada de trabajo, el reconocimiento de las horas extras. Entonces, hay cierta tendencia justamente a ciertos estatutos, como te decía recién, el empleado doméstico, el trabajador rural, de equipararlos o de alguna otra manera reconocer los ciertos derechos que otras actividades sí lo tienen. Con respecto a lo que vos decías, la pregunta de la jornada de trabajo, la jornada de trabajo, la que establece la ley, es de 8 horas, 8 horas diarias, ¿está? Es decir, no es que está prohibido trabajar más de 8 horas diarias. Es decir, si una persona trabaja más de 8 horas diarias, lo que hay que hacer es
se le surge el derecho justamente del trabajador en este caso de abonarle las horas extra, que pueden ser las horas extra al 50% o al 100%. Es decir, cuando es de lunes a viernes o el sábado hasta las 13 horas, las horas extras son al 50%, es decir, el 50% de lo que vale la hora, por el valor hora. Está cuando, por ejemplo, trabaja más allá de las 13 horas los días sábados o los días domingos, ya se le reconoce el recargo es del 100%, es decir, por eso se llaman horas extras al 100%, ¿está? Entonces se duplica ese reconocimiento del tema de las horas extras, se duplica. Si el valor hora, supongamos, vale 10 pesos, el empleador tiene la obligación de pagarle supongamos que trabajó un día domingo, a la mañana o a la tarde, tiene que pagarle el doble, ¿está? Es decir, 20 pesos, ¿está? De las consultas, doctor, porque sí, esto nada más que el inicio, lo que vamos a seguir teniendo en el programa, de las consultas que ustedes reciben, es más ya cuando, en este caso, el trabajador ya no cuenta con su fuente laboral o cuando cuenta todavía con su fuente laboral para informarse. Generalmente las consultas vienen cuando ya hay una cierta diferencia, se puede decir, con el empleador, ¿está? Si bien en muchos casos, por ejemplo, ya cuando están ya en un proceso, se puede decir, de discusión, o ya que ya hay ciertas diferencias, tanto del empleador como del trabajador, de cualquiera de las partes. O hay en muchos supuestos ya cuando ya hay una carta de documento de despido, o cuando el trabajador por ahí se considera en una situación de despido porque considera que hay una serie de incumplimientos, de lo que yo he hablado hoy, a las obligaciones laborales justamente del empleador. Acuérdense que generalmente en Formosa por ahí con el tema de la actividad privada hay varias situaciones que se pueden dar. Es decir, empleados que están registrados, como decíamos recién, que tienen los aportes jubilatorios, tienen el reconocimiento de la obra social, reconocimiento del tema del sindicato. Después hay otras situaciones donde, por ejemplo, están en negro, es decir, no tienen esos... la relación laboral no se encuentra registrada, ¿está? Es decir, eso es lo que se llama el trabajador en negro, que es otro el caso, otro es la atención que se ve desde el punto de vista legal también, ¿está? Porque, por ejemplo, la persona, el trabajador que no está registrado, hay una multa justamente, hay una ley que se llama la 25323, el artículo 1 que dice cuando una relación no está registrada, no está debidamente registrada, se duplica la indemnización por antigüedad, ¿está? Es decir, es mucho más oneroso el trabajador que no está registrado una vez que se extingue la relación laboral, ¿está? Es decir, ¿por qué? Porque es una cuestión lógica, es decir, el trabajador, el empleador que cumplió con sus obligaciones estando vigente en la relación laboral, cumplió, por lo tanto, hizo un esfuerzo en cuanto al costo laboral, ¿está? En cambio, el empleador que no lo tuvo como registrado, lo tuvo en negro, si de alguna otra manera omitió realizar aportes, se benefició, se enriqueció, se puede decir, con la falta de aportes, por ejemplo, jubilatorios de los trabajadores. Y después hay otras situaciones que se dan mucho también, y fíjense que es una cuestión analizarlo también, el tema de, hablamos de los empleados que están registrados, los que no están registrados, y después hay otro supuesto de empleados donde están bajo la figura de una figura distinta, eso es lo que nosotros llamamos fraude laboral. Sí. Por ejemplo, están bajo la figura de una cooperativa. Acá, por ejemplo, puntualmente hay cooperativas que trabajan en la misma municipalidad de la ciudad de Formosa, donde hay relaciones laborales encubiertas, le hacen figurar como socios de la cooperativa y en realidad ellos tienen que cumplir horario, no se benefician con las ganancias, no soportan las pérdidas de la cooperativa, es decir, por lo tanto eso es lo que nosotros llamamos las relaciones laborales encubiertas o lo que se llama, hay un artículo 14 que habla justamente de los supuestos de fraude laboral y bueno, ahí estaría encuadrado este supuesto, es decir, de cooperativas, cuando hay relaciones laborales. Para determinar una relación... Sí. El monotributo también nos o monotributo, mucho, sí. O que le hacen inscribir bajo la figura del monotributo. Un montón de consultas tenemos por ese tema. Bueno, sí. Por eso, acuérdense, hay un principio fundamental en materia laboral que es el principio de primacía de la realidad. Es decir, que por más figuras que el empleador pretenda así figurar, por ejemplo, bajo la figura de socio en una cooperativa o bajo la calidad de monotributista, si el día de mañana uno va a juicio y prueba, por ejemplo, con testigos, de que en realidad había una relación laboral,
Entonces, en ese caso, se puede revertir esa cuestión, así que no es tampoco el fin, se puede decir, por el hecho de que se inscriba como monotributista. Claro. Después puede hacer valer su derecho. Para estar encuadrado en una relación laboral hay una serie de características propias que hacen a una relación de estas características. Sí. Por un lado, el tema de, es decir, para darnos cuenta cuando uno está bajo la figura de una relación laboral. Es decir, cuando uno recibe órdenes o instrucciones, esa es una de las características. Cuando cumple, cuando tiene asignado días y horario de trabajos, eso también es otra característica. Cuando percibe una remuneración, ya sea de manera mensual, de manera semanal también, eso también es otra característica propia de una relación laboral. No soportar, lo que yo te decía recién con respecto al tema de las cooperativas, no formar parte, se puede decir, de las ganancias de la empresa, ni tampoco soportar las pérdidas que genera justamente una determinada relación. Entonces, esas son, así a grandes rasgos, para darnos cuenta cuando uno está encuadrado en una relación laboral o no. Es decir, un monotributista es la persona que maneja libremente sus horarios, que pueda pactar un contrato, supongamos de locación de servicio. Bueno, ese es un monotributista que no estaría encuadrado dentro de una relación laboral. Es decir, tiene cierta autonomía para manejar esos horarios, para manejar justamente, él es su propio jefe, se puede decir, se pacta una remuneración. Entonces, ahí está la diferencia que hay entre una relación laboral y una locación de servicio. Digo, me han quedado un montón de consultas, pero nos tenemos que ir despidiendo. Y sobre todo también pidieron que tengo una lista ahí. Después capaz que hasta traemos en video las preguntas de la gente, porque no digo casos particulares, ¿no? Pero en general es como que todos quieren saber y diferentes temas, no solamente cuando se quiebra la relación, sino antes también para sutilmente ir diciendo, no se olvide, patrón, acuérdense que sutilmente, digo. Claro. Sí, después si querés luego podemos conversar el tema del despido, porque ahí surge, hay que ver si el despido con causa, sin causa, y ahí surge la posibilidad de indemnizaciones. O no. Y bueno, de acuerdo al tipo de relación, bueno, hay un montón de cosas. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros hoy llegamos al final de Entre Todos, le deseamos una pausa amena, prometedora, y nos vemos la semana que viene aquí en este espacio.